Hola, buenas tardes. Aquí estamos desde Mar del Plata, Adriana Cortés, terapeuta en neuropsicoevolución para el Congreso Iberoamericano de Sanación Cuántica, próximo a cambiar de denominación porque ya hemos crecido bastante, mucho. Bueno, con mucho cariño, con mucho afecto, vamos dando la bienvenida a la gente que se va acercando. Tenemos a Mar del Plata, la ciudad de Buenos Aires, tenemos a gente de Argentina también, de distintas provincias, de Córdoba, tenemos a gente, por supuesto, de Perú, de Uruguay, de Colombia y de España. Bueno, bienvenido a todas las buenas voluntades que se van sumando a nuestro espacio para poder trabajar el tema de la nueva conciencia en épocas de crisis, en épocas de pandemia, en época de incertidumbre. Y esto no tiene nada que ver con algo estacional, tiene que ver fundamentalmente con un proceso de la humanidad en expansión, con un proceso de la humanidad en crecimiento. ¿Sí? Bien, no estoy viendo todavía si arrancamos con el tema que nos convoca. Bien, bien. Bueno, vamos a comenzar. El tema que hoy que nos traía a este encuentro era inspiración. ¿Qué cosas nos inspiran? ¿Cómo trabajamos la creatividad, la tolerancia a la frustración, las cosas que nos suceden cuando estamos bajo estrés, cuando estamos bajo condiciones climáticas adversas, cuando se nos terminan las ganas de inventarnos y a seguir haciendo las mismas cosas? La rutina, lo que alimentamos, lo que nos comemos, cómo respiramos, los vínculos que estamos sosteniendo. Todo esto tiene que ver justamente con la capacidad de inspirarnos, de tener procesos creativos. Desde el año 1990, que fue un poco declarada la época del cerebro, y empezaron las imágenes por resonancia magnética, se ha empezado a estudiar el cerebro en vivo, digamos, ¿no? Cuando piensa, cuando siente, cuando toma decisiones, qué parte de su cerebro, de su mente, entra en este proceso de neurofusiones y de profunda intimidad con esta etapa que realmente desconocíamos antes, cómo funcionábamos en la mente y en las emociones. Bueno, y hoy estamos así, digamos, tratando de cada uno encontrar un lugar o encontrarse el mejor lugar donde estar parado, de donde poder seguir creciendo. Inspirarse es una fracción de segundo, es un instante, es un momento, pero ese instante y ese momento puede ser sumamente importante para transformar tu propia vida, tus relaciones, tu vínculo con el trabajo, con tus alumnos, con tus pacientes, con tus clientes, con tus vecinos, con tu familia y también con el mundo. ¿Cuántas inspiraciones hay que han transformado el mundo en su forma global magníficamente? ¿Sí? Vamos a tomar solamente lo positivo de las transformaciones en el mundo, las cosas que han sido nobles y honestas y que han trabajado para el bien de la humanidad. Muy bien. Así que así estamos en este momento, tratando todos y cada uno de volver a acomodarnos aquí y ahora para ver cómo es nuestra salida o cómo empezamos a comunicarnos de otra manera desde el lugar donde estamos. Bien, decíamos que el cerebro tiene esta capacidad de poder trabajar simultáneamente muchas áreas. El área prefrontal, asentamiento de la inteligencia superior, de las tomas de decisiones, los parietales y los temporales. Entonces, juntos
esas 3 porciones del cerebro trabajan con un banco de memoria que adquirimos desde que nacemos hasta aproximadamente los 7 años. Ahí tenemos todos los conceptos sobre cómo son las cosas y cómo hay que hacer las cosas. Y ese banco de memoria nos queda para toda la vida. Es decir, después tenemos que ir reactualizando, reseteándonos para poder tener un sistema de creencias acorde al momento, a las nuevas decisiones que tenemos que tomar de lo que ya tenemos aprendido, ¿sí? O sea, para estar inspirados tenemos que aprender permanentemente. Es decir, tenemos que tener un bagaje de conocimientos de distintas cosas. No hace falta tener una carrera académica, universitaria, no pasa por ahí. Pasa porque tenés que tener la inspiración a flor de piel. Y esto se da a alguien que está activo en sus bancos de memoria, que va pasando información para que cada vez podamos tener recursos para resolver situaciones de lo cotidiano con nueva información, con una información que esté actualizada. Y para eso entonces sí tenemos que estar preparándonos, investigando, ser curiosos, ser impertinentes y sentirnos incómodos. Porque estar incómodos es la única manera que tenemos de ir a buscar, de ir a conocer, de querer saber más. Mientras estamos muy cómodos instalados en una situación o en una relación o en cualquier clase de vínculos, probablemente nos estanquemos y terminamos entonces después sin inspiración. Nada nos inspira, nada nos motiva a seguir creándonos, a ser originales y únicos como estamos destinados a ser. Entonces, tiene mucho que ver este banco de memoria primario, el que vamos adquiriendo cuando nacemos. No sabemos nada y todo lo damos por hecho, todo decimos sí, de acuerdo, hasta que empezamos a recrearnos, hasta que empezamos a ver el mundo y a tener una visión propia, individual. Esta visión propia e individual siempre tiene que ver con un proceso creativo. Somos el ejemplo vivo de un sistema creativo, inteligente, que trasciende siquiera nuestra capacidad limitada de poder concebir algo más grande que nosotros mismos. Lo podemos llamar fe, lo podemos llamar distintas religiones, los libros sagrados, algo va a ser nuestra Biblia seguramente. Y ahí nos tenemos que remitir también. Si somos un producto de algo tan superior, tan inteligente y tan creativo, nosotros también tenemos como espejo de resonancia, esta capacidad. Además, una persona que está inspirada y que está creativa, seguramente tiene un estado de salud más equilibrado también, un estado de ánimo más optimista y va teniendo entusiasmo también por la vida. ¿Sí? Bien. Sigo sin ver. A ver. Bueno. Como tengo un equipo que me está colaborando, si llega a haber preguntas, por favor, me las pasan, así yo puedo ir contestando. Porque sé que tengo un grupo de alumnos que estaba esperando este momento para hacer unas preguntas que nos quedaron colgadas justamente la semana pasada. Y el momento también para responderla para todos, ¿sí? Bien, acá tengo algo. Muy bien, me preguntan acá el tema del lenguaje. ¿No? Es decir, que muchas veces dice, estoy inspirado, tengo ganas de hacer algo, pero alguien como que me baja esta inspiración, ¿sí? Y entonces yo me quedo como paralizado. Bien. Algo que es muy importante para mantener el estado de creatividad y de empatía con la situación y con el resto, es justamente un lenguaje positivo. Digamos, si uno quiere inspirar a alguien o quiere inspirarse a sí mismo, no puede estar repitiéndose todo el tiempo, no me sale, no sé, no puedo hacerlo, o procrastinar y dejarlo todo el tiempo para más adelante, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando estoy con personas a mi alrededor, con niños, con alumnos, con pacientes, con clientes. Es decir, el lenguaje debe ser positivo. El lenguaje tiene que resaltar
una fortaleza del otro, no una debilidad. Porque a través de la fortaleza que vamos a tener un crecimiento y vamos a tener una cooperación, ¿sí? La cooperación tiene muchísimo que ver cuando alguien se siente pertinente a la idea, a la persona, al grupo, a la situación que está viviendo. Entonces, el lenguaje tiene que ser apropiado, tiene que ser un lenguaje con benevolencia, con bondad y con compasión. Muchas veces nos es difícil, de acuerdo a la situación que estemos pasando, tener este tipo de lenguaje. El bien mayor es más importante que sacarme de encima un momento de rabieta, ¿sí? Que no va a ser conducente a tener una relación mejor, más clara y con más sentimiento de pertenencia. Eso precisamos, sentirnos avalados, queridos, protegidos, aunque no siempre aprobados. Desde la inspiración pura no busca la aprobación. Uno inspira a otros justamente para que encuentren su camino de aprobación, su camino de reconocimiento, su camino al éxito. Alguien que está inspirado siempre va a tener ideas creativas donde contemple la integración y la cooperación del grupo, de la manada, de la tribu, del clan. Porque es la única manera de seguir inspirándose, creando y tener proyectos. Tener proyectos. ¿Qué pasa cuando no estás inspirado y ya no tenés más ganas de nada? Cuando se te cae, ¿no? Se te cae la moral al piso. Que no se te ocurre una sola idea para salir como de un pozo, ¿no? Como de un abismo. Bueno, yo creo que esto es lo que tiene que prevalecer. Un lenguaje positivo conmigo misma, ¿sí? Y después el trabajo de la autocompasión, que es un trabajo muy importante que también estamos realizando en forma individual o grupal, los distintos terapeutas que pertenecen también al Congreso y que están dando sus charlas geniales, amorosas y llenas de talento todo el tiempo en este espacio. Entonces, todos estamos trabajando en el mismo camino, con distintas herramientas, con distintos colores, con distintas voces, pero con un mismo corazón, ¿sí? Entonces, cuando vos te inspirás, es porque sentís, cuando tú te inspiras, es porque sientes que tienes a tu alrededor gente que merece que le vaya bien. Qué genial que tenga éxito. Cuando no tenés ninguna idea, tú lo ves gris, no crees que a nadie le vaya bien tampoco, ¿no? Es decir, no te importa, carece de importancia en tu vida. Y eso es terrible, no nos puede pasar eso. No nos puede pasar que no nos interese que al otro le vaya bien y tenga éxito y que triunfe. Sí, que tenga victoria sobre la adversidad, sobre la tristeza, sobre el aburrimiento, que no se acomode a las situaciones tan fácilmente, que se siente un poco incómodo y quiera salir a buscar algo que realmente lo haga crecer. Bien, otro tema. Tenemos momentos de la crisis existencial. Tenía una pregunta, ¿y la crisis existencial? La crisis existencial es cuando no tenemos más respuesta y no hacemos preguntas nuevas. Si continuamos con las mismas preguntas, muy probablemente nosotros tengamos entonces la misma vida que no queremos seguir sosteniendo. Eso es lo que va a pasar. Entonces la única manera es crear pensamientos positivos. Y ahora vamos a ir directamente a una forma, ¿no? Unos tips para mantener el estado de creatividad y que nos haga cada vez más espontáneos, ¿no? Sin tener que estar investigando tanto y demás. Pero está bueno también. Dijimos que el primer clave era la información, mantenernos informados, mantenernos atentos, despiertos, curiosos, ¿sí? Eso es lo más importante. Eso te va a mantener entonces con una actitud de pro, ¿no? Hacer, crear, investigar, saber, estudiar, ¿sí? Comparar, acompañar también los crecimientos y los procesos de otros.
También eso es sumamente importantísimo. Lo primero entonces es la información y después viene, bueno, ya sé, investigué, cada vez entiendo más cómo es el proceso de la vida, cuáles son los caminos que yo quiero seguir, voy definiendo, ¿no? Entonces, de pronto, en un estado de poca actividad o un estado en que la mente está en reposo, la inspiración, ese instante mágico, único, irrepetible, que muchas veces se va, voló, ¿no? Teníamos una idea genial y estábamos durmiendo y después resulta que nos levantamos y no nos acordamos. Pasa muy seguido. Hay que anotar las cosas o grabarlas, ¿sí? Bueno, más adelante voy a enseñar un enlace para que estos estados así de iluminación repentina, de flash, estos estados de flow, donde me permito estar en una meditación activa, ¿no? Donde estoy contemplando la naturaleza, y en ese estado de irme, en esa belleza, en esa paz, en esa serenidad, se me ocurren ideas nuevas. Oh, estoy inspirado. Entonces hay maneras de tener ese enlace para que esto quede y hasta que tengamos tiempo que nos podamos organizar y esto afianzarlo, ¿no? Traerlo a tierra, como que dice, enraizarlo. Entonces, ese momento de lucidez, de iluminación, hay que atesorarlo mucho y conservarlo. Y después viene el otro paso, que es la determinación. La determinación es fundamental en esta instancia, porque tengo ideas geniales, negocios fantásticos, tengo el sueño de mi pareja ideal, de cómo voy a educar a mis hijos, de lo que voy a hacer con todo lo que voy a ganar haciendo tal y cual proyecto, y bueno, y así, 1000 ideas. Se nos van a ir de las manos si no las abrochamos con determinación y hacemos un plan, una estrategia para llevarlas a cabo. Es decir, cualquier tarea comienza con un primer paso. Y ese primer paso puede ser una llamada, puede ser escribir, puede seguir investigando, puede ser saltar de la cama y ponerme en acción. ¿Sí? ¿Cuántas cosas dejamos pasar? Y después decimos, en ese momento si lo hubiera hecho, si lo hubiera escrito. Hablo por experiencia también, claro. Ahí tenemos los pasos entonces, la información, reconocer el momento de iluminación, así, entrar en flow y con determinación ponernos a hacer algo, ponernos a la tarea. ¿De acuerdo? Acá tengo otra. A ver. Sí, es un proceso neurológico muy complejo tener inspiración, porque alguien me pregunta si nosotros nacemos con la capacidad de inspirarnos, si tenemos más facilidad algunos que otros, y la realidad es que está demostrado que todos tenemos la misma cantidad de neuronas, la misma cantidad de sinapsis para hacer momentos inspiradores, para tener ese flash de inspiración. De modo que es nada más que como estamos organizando nuestra red neuronal, lo que nos va a dar la posibilidad de estar cada vez más creativo, ¿sí? Otro tema era qué pasa con el estrés, justamente en estos momentos. Bueno, el estrés, la verdad que en estado de estrés, de angustia o de ansiedad, estamos poco creativos, ¿no? Como que justamente, digamos, la ansiedad, la fobia, todos estos síntomas que dan el estrés postraumático o el simple estrés de la vida, o no poder gerenciar bien las emociones, la poca habilidad para sostener conversaciones inteligentes, productivas y afectivas, sobre todo, que es por eso la importancia de las palabras. Las palabras deben construir, deben fortalecer, deben buscar el punto mejor de común acuerdo entre dos o entre varios, ¿sí? Lo demás es innecesario y justamente no está hablando del mejor estado de inspiración que tengamos. Entonces, apoyemos lo mejor que podemos experimentar, lo mejor que podemos compartir, ¿sí?
Bien, entonces como todos dijimos, tenemos la misma capacidad neuronal, esto quiere decir que las cartas están jugadas a favor de todos, ¿sí? Entonces, sí, el estrés es un tema muy delicado en el sentido de que atraviesa muchos campos de energía, porque es lo mental, es lo emocional, es lo físico, es lo espiritual. Cuesta muchísimo, digamos, intentar ser creativo, inspirarse, ser proactivo, tener optimismo y entusiasmo con estrés. Con un estrés, hay un estrés que es positivo, que es el eustrés, pero es estrés negativo, el distrés, que es el estrés que te enferma. El estrés que muchas veces hace falta algún tipo de medicación. Hay unas terapias florales que son muy eficaces y bueno, también está la terapia convencional que en algunos casos de síntomas muy graves también son necesarias para ayudar a salir de esa situación que es muy, muy, muy angustiante sobre todo, ¿sí? Entonces hay que equilibrar cuándo corresponde y en qué medida corresponde la medicina, del campo o que sea. Y tenemos que lograr nosotros mismos tener actividades, actitudes y formaciones que nos liberen de ese mal estrés, porque nos acostumbramos a vivir bien y también nos acostumbramos a vivir mal, a vivir en estado de carencia, en estado de victimización, en estado de permanente dependencia emocional, afectiva, que es la más grande de las dependencias, la dependencia más difícil después de desarraigar, ¿no? Entonces, cada vez que queremos tener ideas positivas, si me siento bloqueado, si no puedo resolverlo, no encuentro la manera de esta manera, tenemos que trabajar sobre eso. No deja de ser importante, cada vez es más importante. Ahora, a partir de este momento que ha cambiado tanto la normalidad, ahora la nueva normalidad va a ser una paranormalidad. Así que los que nos considerábamos paranormales, ahora vamos a mejor empezar a crear una sociedad más ajustada a vivir en términos de abundancia, de prosperidad, de felicidad, de calma, de disfrute, de placer, de danza, de canto, ¿sí? Y de conocimiento. Esto no tenemos que olvidarlo nunca. Precisamos tener conocimiento todo el tiempo. Tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas. Porque el mundo se nos está develando cada vez más y es más complejo vivir en este mundo. Educar a nuestros hijos, educar a nuestros nietos, acompañar los procesos de personal y de los que nos están acompañando. Entonces la única manera es el conocimiento, es cada vez ser más sabios, ¿sí? Entonces hoy ya no alcanza con una sola herramienta, una carrera y con eso me alcanza para toda la vida. Eso ya fue y lo sabemos muy bien. Hoy la nueva conciencia exige seres espirituales comprometidos, ¿sí? Con el nuevo conocimiento. Y el nuevo conocimiento abarca todas las ciencias y las artes y las expresiones humanas más dignas, más bondadosas y más proactivas. Tenemos que tener actividad intelectual, física también, en estos momentos en la medida que nos podamos ir acomodando, empezar a mantener el cuerpo vivo, a sentirlo, a sentirlo. Otro paso para trabajar la inspiración e incrementar nuestros estados creativos es la alimentación, nutrido. ¿Cómo estamos nutridos nuestro cerebro? ¿Con qué le estamos nutriendo nuestro cerebro? ¿El cerebro se deshidrata? ¿Sabían? Hay que tomar agua también para hidratar el cerebro. Cuando estamos así confundidos y cansados y desganados, bueno, muchas veces estamos deshidratados también. No solamente comer, es también tomar líquidos. Y que la alimentación sea nutricia. Nutrirnos, no solamente comer, nutrirnos. Es fundamental. Revisar tu sistema de creencias respecto a la nutrición y lo que es buen alimento para vos, la bebida, bueno, todo el tipo de adicciones, revisarlo. Ahora es el momento, no importa cuánto tiempo, ni qué edad, ni nada. Ahora es el momento. Hay que ser cada vez menos dependiente de todo. Por eso lo importante es nutrirte. Porque nutrirte precisás elementos muy básicos.
y líquido y movimiento. Y trabajar con la glándula pineal y activar el timo. Entonces, digamos que la nueva humanidad inteligente, generosa, altruista y que esté en estado de confort y de felicidad, mucho más que en este momento, es una humanidad que vive del orgánico, que vive con el canto, con la danza, con la risa, donde deja de trabajar, así como lo tomamos nosotros en este momento, ¿no? Por un sueldo, por una remuneración, porque la nueva conciencia exige seres que sean autosustentables también, ¿sí? Y que cooperen entre sí para sostenerse. Probablemente el dinero sea un recuerdo del pasado, de los hombres más primitivos. Tal vez podamos comenzar a inspirarnos para crear nuevas maneras y nuevas redes de poder sostenernos y sustentarnos, utilizando cada vez menos toda la situación bancaria, institucional. Seamos más humanos, conectémonos más desde el ser a ser. Creo que la inspiración más grande es ser cada vez el mejor humano posible que puedas llegar a ser. Y que estés rodeado de estos mismos seres humanos que quieran tu bien mayor. El bien mayor para todos. Gracias.